Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre las fuentes de los derechos humanos. Cuando nos referimos, cuando nos referimos a las fuentes de los derechos humanos, tenemos que establecer de dónde nacen, de dónde se originan los mismos, no debiendo partir de lo clásico de las fuentes del derecho en general, tales como formales, reales o materiales e históricas, sino debemos partir de la dignidad del hombre, para tener una diversidad de fuentes que aparecen contenidas no solo en el derecho interno, sino en el derecho internacional. Dentro de las fuentes nacionales de los derechos humanos, es importante indicar que la primera de ellas es la Constitución Política de la República de Guatemala, los acuerdos de paz firmados por el Gobierno de la República y la URLG, las leyes internas y el derecho consuetudinario. La Constitución de la República. En los años 70 en nuestro país, derivado de la Guerra Fría que existía, los gobiernos eran de corte militar. Eran de corte militar, puesto que el que era el ministro de la Defensa de un gobierno, en la siguiente elección era candidato a presidente y obviamente ganaba porque hacían fraude, ¿verdad? Entonces, eso sumado al conflicto armado que venía desde los años 60, pues fue cansando a la población. Cansando a la población y por ello el 23 de marzo de 1982, un grupo de oficiales del ejército denominados oficiales jóvenes se rebelan y dan un golpe de estado. Y llamando al general Efraín Riormont y a otro general Maldonado Chávez y al coronel Francisco Luis Gordillo Martínez para que los acuerparan. En ese golpe de estado que le dieron a Romeo Lucas García. Porque realmente en el periodo de Romeo Lucas García fue que la represión estuvo bastante complicada en nuestro país. Entonces se da ese golpe de estado el 23 de marzo de 1982. Y esa junta militar de gobierno integrada por Ríos Montt, Maldonado Chávez y Gordillo Martínez. Puesto que más adelante Ríos Montt los hace a un lado a estos otros dos militares. Y él se autoproclama presidente. Y empezó con sus discursos los fines de semana de adoctrinamiento religioso. Pero no se veía claro que convocara a una constituyente para que elaborara una nueva constitución, puesto que la misma, al darse el golpe de Estado, había sido derogada o abrogada. Y rigió un estatuto fundamental de gobierno. Pues bien, entonces también el que era el ministro de la Defensa de Ríos Montt, el general Mejía Vítores, Oscar Mejía Vítores, y posteriormente este señor convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente que empieza a trabajar para elaborar la constitución que hasta el momento nos rige. Y la decretan el 31 de mayo de 1985 y entra en vigencia el 14 de enero de 1986. Pues es así que en dicha constitución se establecen algunas figuras novedosas como el Procurador de Derechos Humanos que no existía anteriormente. Asimismo se establecen derechos humanos, derechos sociales, derechos, todo tipo de derechos, ¿verdad? Que atienden a la población guatemalteca y por ello es que es tan importante la Constitución. En ese sentido,
Se dice que la Constitución es la fuente más importante del derecho, que en la misma se garantizan todos los derechos, libertades y garantías de las personas. Constituye la Carta Magna de nuestro país, interpretación que le ha dado la Corte de Constitucionalidad, puesto que en el título 2, Derechos Humanos, ha sido sometido a dicho Tribunal Constitucional, puesto que el título 2, Derechos Humanos, ha dictado varios fallos, la CC, en ese sentido. Vamos a mencionar únicamente dos. El primero de ellos contenido en la Gaceta 121, expediente 5711-2013. Fecha de la sentencia 7 de julio de 2016, en la cual resolvió lo siguiente: el asidero que paulatinamente se ha ido construyendo en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos respecto a la referida consulta forma parte del bloque de constitucionalidad guatemalteco, que esta Corte ha identificado como un conjunto normativo que contiene principios o disposiciones materialmente constitucionales, tanto las contenidas expresamente en el texto fundamental como las existentes fuera de este. Pero que desarrollan o complementan el catálogo de derechos fundamentales contenidos en la Constitución formal, garantizando la coherencia de la legislación interna con los compromisos exteriores del Estado y al mismo tiempo servir de complemento para la garantía de los derechos humanos en el país. Asimismo, la sentencia dictada dentro del expediente 1822-2011 y el segundo de ellos contenido en la Gaceta 95, expediente 1105-2008, sentencia de fecha 17 de febrero de 2010, en el cual resolvió de la siguiente manera: los derechos humanos, económicos, sociales y culturales son derechos universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados, los cuales deben ser respetados, garantizados, protegidos y promocionados por el Estado, nación correspondiente. No son meras aspiraciones políticas, sino verdaderas conductas positivas, ejecutivas o activas, en algunos casos de efectos inmediatos y otros de carácter progresivo, tendientes a satisfacer aquellas necesidades mínimas vitales de la población en general, contenido mínimo esencial del derecho, creando o generando las condiciones para que las personas accedan a tales derechos y cuyo resultado no debe depender únicamente de la disponibilidad de recursos económicos, aunque claro está, sí dependen del desarrollo económico de un país. En segundo término, tenemos como fuente del derecho interna o nacional los acuerdos de paz, firmados entre el Gobierno de la República y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. A estos acuerdos fue necesario llegar, derivado que en Guatemala se produjo un conflicto armado interno. Un conflicto armado interno de 1960 a 1994, el cual se originó el 13 de noviembre de 1960, cuando un grupo de oficiales del ejército, insatisfechos con el gobierno del general Miguel Yrigoyen Fuentes, organizaron un movimiento a efectos de derrocarlo, comprometiéndose un número elevado de oficiales del ejército a apoyar el mismo. Sin embargo, por diversos factores, tales como mala planificación, deficiente conducción del alzamiento, los alzados se replegaron en las zonas de Zacapa y Puerto Varas, las zonas militares de Zacapa y Puerto Varas, donde fueron abatidos. La mayoría de oficiales comprometidos con dicha revuelta se rindió y posteriormente se reintegraron a la vida legal, pero un grupo de ellos se refugió en Honduras y El Salvador y optó por continuar la lucha armada. Dentro de los dirigentes figuraban Luis Turcio Lima, Marco Antonio John Sosa, Alejandro de León Aragón, Luis Trejo Esquivel, Vicente Loarca y Francisco Armendáriz, habiendo tomado la decisión de organizarse como guerrilla y en lugar de intentar otro golpe de Estado para derrocar al gobierno,
se cambió por la búsqueda de cambios sociales y políticos. Y para ello fueron cambiando su forma de organización, dándose el surgimiento de otros grupos guerrilleros en diversas regiones del país, que al final se integraron en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, o URNG, quien firmó con el gobierno 12 acuerdos de paz entre los años 1994 y 1996. Pues los grupos que existían eran las FARC, Fuerzas Armadas Rebeldes, la ORPA, Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, el PGT, Partido Guatemalteco de Trabajo, y el EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres. Esos cuatro grupos se unen y se forman la URNG. Y este proceso se inicia en la isla Contadora en Panamá en el año 1983 y continuó en el año 86, ya cuando era un gobierno civil encabezado por Vinicio Cerezo Arevalo. Empiezan los tratados de Esquipulas I, Esquipulas II. Posteriormente, el 6 y 7 de agosto de 1987, en la cumbre de presidentes centroamericanos, se firma el primer acuerdo denominado Acuerdo de Esquipulas II. Posterior a ello, se dieron los eventos que colaborarían en el avance hacia la paz, siendo estos instalación en Guatemala de la Comisión Nacional de Reconciliación en el mes de octubre de 1987. Luego se dieron diversas reuniones, una de ellas en la ciudad de Madrid, España, en octubre del 87. Luego se da una declaración en la ciudad de Oslo, Noruega, en el mes de marzo de 1990. Asimismo, el Acuerdo del Escorial en Madrid, España, en el mes de mayo de 1990. Luego, el Acuerdo Marco de Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, Querétaro, México, en 1991. Y en el año 1994 se da el Acuerdo Global de Derechos Humanos, en el cual el gobierno se compromete a garantizar y promover dichos derechos. Finalmente, el Acuerdo de Paz Firme y Duradera fue firmado el 29 de El conflicto armado duró 37 años, pero las negociaciones para firmar la paz fueron 9 años. Lamentablemente, muchas de esas situaciones que se plasmaron en los acuerdos de paz se incumplieron por los gobiernos posteriores. Se incumplieron por los gobiernos posteriores porque esa era una buena para que el país se desarrollara de mejor manera que como ha sido hasta la fecha, ¿verdad? Pero es por esa situación que muchas de las cuestiones sustantivas que había en los acuerdos de paz no las tomaron en consideración, no las tomaron en cuenta. Bueno, aparte de los acuerdos de paz, la constitución política también existe como fuente interna o fuente nacional la legislación interna. Conforme a la constitución política de la República, corresponde al organismo legislativo o Congreso de la República decretar, abrogar y derogar leyes, siempre dentro de los límites que la Constitución establece, desarrollando a través de estas leyes los postulados de carácter general que la Constitución establece. Asimismo, tenemos el derecho consuetudinario, también llamado usos o costumbres. Es una fuente de derecho. Son normas jurídicas que no están escritas, pero se cumplen, porque en el tiempo se ha hecho costumbre cumplirlas. Es decir, se ha hecho uso de la costumbre que se desprende de hechos que se han producido repetidamente en el tiempo, en un territorio concreto. Tiene fuerza y se recurre a él cuando no existe ley o norma jurídica escrita aplicable a un hecho. Conceptualmente es un término opuesto al derecho escrito. También es considerado un sistema jurídico, como lo son el derecho continental y el derecho anglosajón o common law. Incluso en algunos países coexiste con ellos. Un ejemplo de esto es la Constitución no escrita de Inglaterra, cuyas fuentes de derecho las podemos encontrar en los grandes textos históricos como la Carta Magna de 1215,
la petición de derechos de 1628, el habeas corpus de 1679, la Carta de Derechos de 1689 y el Acta de Establecimiento de 1701. En el mes de junio del año 1996, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, registró la ratificación del Convenio 169 por parte de Guatemala, después de que el mismo había sido objeto de estudio por parte del gobierno de este país y de las organizaciones indígenas durante 6 años. Los debates sobre el convenio en el sobre el convenio 169 en el seno del Congreso habían sido largos y serios, y las decisiones de la Corte de Constitucionalidad habían sido de gran importancia para su posterior ratificación, la cual se realizó por medio del decreto 9-96 del Congreso, sirviendo el contenido del convenio de orientador en los acuerdos de paz, denominado Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, celebrado entre el gobierno de Guatemala y la URNG. Pero básicamente este convenio lo que ha permitido las organizaciones sociales, indígenas, etcétera, puedan pronunciarse en relación a las diferentes licencias que otorga el Ministerio de Energía y Minas para situaciones como extracción minera, hidroeléctricas y todo, obligando a que se dé la consulta popular, que sea una consulta popular de la población que va a ser afectada por la instauración o instalación de minas o hidroeléctricas. Y lamentablemente el gobierno no ha elaborado un reglamento que venga a normar, que venga a regular lo que se refiere a la consulta popular. Luego tenemos las fuentes internacionales de derechos humanos. Las fuentes internacionales más importantes de los derechos humanos las podemos encontrar en las declaraciones, convenciones y protocolos internacionales. Las primeras, es decir, las declaraciones, contienen un catálogo con una serie de derechos que el hombre debe hacer valer con prevalencia sobre cualquier tipo de legislación, ya sea interna o internacional. En lo que respecta a las convenciones, una vez el Estado las ratifica, se obliga a cumplirlas, respetarlas y aplicarlas, los derechos contenidos en las mismas. Y finalmente, el protocolo constituye instrumentos que amplían, puntualizan o bien anexan lo contenido o establecido en un tratado. Dentro de los instrumentos internacionales más importantes tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José y sus dos protocolos relativos a derechos económicos, sociales y culturales y es de la abolición de la pena de muerte. En ese sentido es importante mencionarles que Guatemala, pues al haber aprobado y ratificado el Pacto de San José, se obligó a ciertas situaciones que continúan. Dentro de ellas está que Guatemala no puede decretar leyes a través del Congreso en los cuales se vaya a instaurar la pena de muerte en delitos que no se había determinado previo a esa ratificación del Pacto de San José. Por eso es que en los años 90, cuando se dio el flagelo en nuestro país del secuestro, o plagio o secuestro, que muchos de esos grupos pues le cortaban algún dedo o algo a sus víctimas y se lo mandaban a la familia para presionarlos que pagaran el rescate. Pues bien, muchas de esas personas fueron condenadas a la pena de muerte. ¿Con base en qué?
Pues el Congreso cambió la legislación en aquel momento y dijo que por el delito de plagio o secuestro se iba a decretar la pena de muerte siempre y cuando la víctima del plagio o secuestro perdiera la vida. Sin embargo, algunos de esos condenados a pena de muerte por el plagio o secuestro, a través especialmente de la defensa pública penal, plantearon sus acciones ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos con sede en Washington, y esta posteriormente le dio trámite y la trasladó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica. Y entonces la Corte Interamericana exhortó al Estado guatemalteco que no podía aplicar la pena de muerte por el plagio o secuestro porque ese delito no aparecía cuando en el Código Penal previo a que Guatemala ratificara y aprobara el Pacto de San José. Entonces, ¿qué pasó en ese? Al exhortar a nuestro país que cambiara eso, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del periodo 2009 a 2014, pues asumiendo lo que decía el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pues le conmutó entre 40 y 50 sentencias de pena de muerte. Y la conmutó a la pena inmediata inferior de cárcel, que es de 50 años. Entonces, esos 40 o 50 casos que habían de personas condenadas a pena de muerte se les conmutó y pues se les impuso la pena de 50 años de cárcel. Aparte de ese tema, también en algunos casos se llevó a la Corte Interamericana algunos casos siempre de carácter penal. Pero también se dio una situación. En el gobierno de Portillo, el Congreso derogó el decreto que contenía el indulto. Que el indulto o perdón presidencial consistía en una facultad que le daba la ley al presidente de perdonarle la vida, como que fuera un emperador romano, ¿verdad? Perdonarle la vida a un condenado a pena de muerte. Entonces, se derogó ese decreto del indulto. Entonces también en ese sentido la Corte, como ese era el último medio de defensa que tenía una persona condenada a pena de muerte, el indulto perdón presidencial. Y al derogarse el mismo, se quedó en un limbo. Se quedó en un limbo porque al no existir esa figura, se le estaba violentando sus derechos humanos a esta persona condenada a pena de muerte. Porque ya no tenía el último medio de defensa, el último mecanismo. Entonces también muchas de esas sentencias fueron conmutadas a la pena inmediata inferior también por la Cámara Penal de aquella época. Bajando los 50 años pero en lugar de la pena de muerte, porque si no quedaba en el aire, quedaba en el limbo eso porque no se podía hacer nada, derivaba que no existe eso. Por eso es que cuando vienen los eventos electorales, hay un montón de candidatos que ofrecen la pena de muerte, etcétera, etcétera, pero no cabe, es puro populismo, porque eso no cabe mientras no esté el indulto. O sea, si volvieran a establecer el indulto, entonces sí se puede volver a aplicar la pena de muerte. Ya no se puede legislar otra vez, se va a aplicar en aquellos delitos que ya está establecido previo a que Guatemala ratificara el Pacto de San José. Entonces, por ejemplo, hay esos candidatos que dicen que a los corruptos les va a aplicar la pena de muerte. No se puede, es pura política barata, ¿verdad? Porque eso no se puede legalmente. Bien. Luego tenemos la unidad 2, los derechos humanos a través de la historia. En Inglaterra es donde se esbozan los primeros instrumentos en materia de derechos humanos. El primero de ellos es la que se conoce como Carta Baronum o Carta Magna.
Lick, ¿está ahí? No se le escucha, Lick. Creo que silenció su micrófono, Lick. Sí, me está dando problema, me dio en la primera clase este bendito micrófono. Pero ahorita ya le cambié de lugar a ver si así funciona. Disculpe. Bien. Les decía que uno de los primeros instrumentos es la Carta Magna o Carta Baronum, que se da en Inglaterra. Esa situación la podemos apreciar en una película que se llama Robin Hood, la cual el actor es Russell Crowe, no la del otro actor, sino es la de Russell Crowe, en el cual el rey Ricardo Corazón de León, como todos los reyes de esa época, va encabezando a su ejército. Va encabezando ese ejército, entonces muere en batalla, ¿verdad? Muere en batalla, entonces un grupo de sus soldados llevan la corona a la madre de Ricardo Corazón de León y se la entregan. Y entonces asciende al trono su hermano Juan Sitierra. Juan Sitierra que le llamaban así porque era mal administrado, entonces los diferentes bienes inmuebles que le daban sus padres los vendía, los perdía por cualquier situación, entonces por eso se le denominó así Juan Sitierra. Pues este señor empieza a imponer tributos, a imponer impuestos, valga la redundancia, y los nobles del reino se rebelan. Se rebelan y le hacen una revuelta y lo obligan a que quite eso. Pero también al mismo tiempo le obligan a que emita una carta magna. Y por ello él se vio obligado a decretar la carta magna de Juan Sitierra. Y tiene el nombre de él porque él fue el que la tuvo que decretar debido a la presión de los nobles, de los varones nobles. Y mediante la misma, lo importante de esa carta es que se regula por primera vez el habeas corpus o exhibición personal. Ese es el mejor logro, digamos, de esa carta. Pero aparte de esa carta, también habían otros instrumentos. El llamado Petition of Rights de 1628. Ese fue un hito histórico reconocido en el desarrollo de los derechos humanos, que haciendo la traducción es petición de derechos, y fue elaborada por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles. Luego de ese se crea el Habeas Corpus Act en 1679. Y este es bajo el reinado de Carlos II, que el primer ministro Clarendon ordenó la privación de la libertad de los opositores políticos de la corona real, para lo cual dispuso el traslado de los prisioneros con el objeto de evadir los efectos del habeas corpus que se había reconocido con anterioridad en la Carta Magna de 1215. Es decir, siempre, como decimos en buen chapín, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Como existía esto, estaban viendo cómo evadían los efectos del habeas corpus que había sido reconocido en la Carta Magna. Y luego, el último instrumento inglés se denomina Bill of Rights de 1688. Ahí lo que se da es un conflicto entre la nobleza, la burguesía y el rey. Y es cuando surge la figura de un señor que se llamaba Oliver Cromwell, quien organiza un ejército y le hace la guerra al rey de Inglaterra. Y se enfrenta a él. Y lo derrota. Lo derrota y entonces eso provoca que lo enjuicie y condena a muerte. Y se denomina o se autodenomina a él Lord Protector, instaurando la república por primera vez en Inglaterra. Como ustedes saben, Inglaterra pues sigue con monarquía, y en aquel momento ese señor logró, obviamente capturando al rey, enjuiciándolo y condenándolo a la pena de muerte, logró derrocar a esa monarquía. Pero posteriormente con otros eventos, con otros acontecimientos, pues se vuelve a instaurar esa monarquía en Inglaterra, la que persiste hasta la fecha, ¿verdad? Que hay mucha gente que no está de acuerdo porque representa un alto costo de mantenimiento y son personas que no trabajan, ¿verdad? Sino que
hay un presupuesto del Estado que sirve para vivir con los mejores lujos. Y una situación similar fue la que se dio, así como esta que lo condenaron a muerte, se dio en Francia, perdón, en París, Francia, cuando se da la Revolución Francesa de 1789, que precisamente se conmemora en el mes de julio, en la cual existía una cárcel, la Bastilla, pero había mucha violación de derechos humanos, había torturas, había muertes, etc. Entonces la población francesa se rebela y derrocan a María Antonieta, que era la reina de ese tiempo, ¿verdad? Y la llevan a la hoguera. Y eso precisamente fue lo que se vio ahorita en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Con parte de los hechos históricos de Francia, presentaron eso de cuando se derroca a esa señora y se da lo de la Bastilla. Y donde estaba la Bastilla, que era una cárcel, pues ahora hay un monumento, ¿verdad? Hay un monumento porque ya obviamente esa Bastilla pasó a la historia, porque como tanto en Francia como en otros países, pues había las cárceles, había muchas torturas en contra de los seres humanos y obviamente con todas las declaraciones de derechos humanos que han venido a través de la historia, pues se dejaron sin efecto todas esas situaciones. Bien, si tienen alguna pregunta, pues me la hacen llegar, si no, pues ahí quedaríamos y feliz fin de semana. Lick, perdone, solo una consultita. ¿En qué momento o por qué vía nos podría compartir esas diapositivas? Ahí el martes les llevo ahí algo para que ustedes lo reproduzcan, porque con esto que me falla esta cosa no les quiero quedar mal. Entonces voy a imprimir las diapositivas, se las llevo el martes y ustedes las reproducen. Gracias, Lick. Excelente, Lick. Muchísimas gracias. Ahí estaríamos. Gracias, Lick. Feliz noche. Tenga feliz noche, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Pase buen fin de semana. Si conducen, no manejen.